Isaac Newton, el hombre que cambiaría para siempre el curso de la ciencia, nació en un contexto histórico y familiar lleno de dificultades y desafíos. Su vida comenzó en un pequeño pueblo rural de Inglaterra, en una época en la que el mundo aún estaba dominado por supersticiones, dogmas religiosos y una comprensión limitada del universo. Esta primera parte del documental explora sus primeros años, desde su nacimiento prematuro hasta su infancia solitaria, marcada por el abandono emocional y una curiosidad innata que ya comenzaba a manifestarse. Contexto histórico y familiar. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643, según el calendario juliano, que aún se usaba en Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642 según el calendario gregoriano, en Woolsthorpe, un pequeño pueblo en el condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su nacimiento ocurrió en un periodo turbulento de la historia británica. La guerra civil inglesa estaba en pleno apogeo, y el país se dividía entre los partidarios del rey Carlos I y los defensores del Parlamento. Este conflicto no solo afectó la política, sino también la vida cotidiana de las personas, incluyendo a la familia Newton. El padre de Newton, también llamado Isaac Newton, era un granjero analfabeto pero próspero, dueño de una pequeña propiedad en Woolsthorpe. Sin embargo, nunca llegó a conocer a su hijo, ya que falleció 3 meses antes de su nacimiento. Este hecho dejó a su madre, Hannah Iskog, viuda y con la responsabilidad de administrar la granja familiar. Hannah provenía de una familia más educada y acomodada que la de su difunto esposo. Su hermano, William Iskog, era clérigo y había estudiado en la Universidad de Cambridge, lo que más tarde sería crucial para el futuro de Isaac. Aunque la familia Newton no era pobre, tampoco pertenecía a la élite, y la vida en Woolsthorpe era modesta y centrada en el trabajo agrícola. Nacimiento prematuro y los primeros desafíos. El nacimiento de Newton fue prematuro, y según los relatos de la época, era tan pequeño y débil que nadie esperaba que sobreviviera. Se dice que cabía en una olla de 1/4 de galón, una imagen que ha quedado grabada en la historia como un símbolo de su fragilidad inicial. Sin embargo, contra todo pronóstico, el pequeño Isaac no solo sobrevivió, sino que demostró una resistencia que sería característica de su personalidad a lo largo de su vida. Aunque no hay registros detallados sobre su salud durante la infancia, es probable que Newton fuera un niño enfermizo, lo que pudo haber contribuido a su carácter introvertido y reflexivo. Desde muy pequeño, mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, una cualidad que lo distinguiría en los años venideros. La relación con su madre y el abandono emocional. Uno de los episodios más impactantes de la infancia de Newton ocurrió cuando tenía 3 años. Su madre, Hannah, se volvió a casar con Barnabas Smith, un reverendo adinerado pero mucho mayor que ella. Este matrimonio fue más un acuerdo práctico que una unión por amor, ya que Smith buscaba una esposa que cuidara de sus hijos y administrara su hogar, mientras que Hannah obtenía seguridad económica. Sin embargo, este nuevo matrimonio tuvo un costo emocional para el pequeño Isaac. Hannah se mudó a la casa de Smith, dejando a Newton al cuidado de su abuela materna, Marjorie Iskog. Este abandono, aunque común en la época debido a las presiones sociales y económicas, dejó una profunda huella en Newton. Algunos biógrafos sugieren que este episodio pudo haber contribuido a su personalidad reservada y a su dificultad para formar relaciones cercanas a lo largo de su vida. Newton nunca perdonó del todo a su madre por este abandono. De hecho, en una lista de pecados que escribió en su juventud, incluyó la frase «amenazar a mi padre y madre Smith con quemarlos a ellos y a su casa». Esta declaración, aunque escrita en un momento de angustia juvenil, refleja el resentimiento que sentía hacia su padrastro y, en cierta medida, hacia su madre. Los primeros signos de una mente brillante. A pesar de las dificultades emocionales, la infancia de Newton también estuvo marcada por los primeros indicios de su genialidad. Durante sus años en Woolsthorpe, mostró un interés temprano por los mecanismos y la construcción de objetos. Se dice que construyó un molino de viento en miniatura que funcionaba con un ratón como fuente de energía, así como relojes de agua y una linterna de papel que usaba para iluminar su camino a la escuela. Estos proyectos no solo demostraban su habilidad manual, sino también su capacidad para pensar de manera creativa y resolver problemas. Aunque no era un niño particularmente sociable, su curiosidad y determinación lo distinguían de sus compañeros.
Los primeros años de Isaac Newton estuvieron marcados por la adversidad, desde su nacimiento prematuro hasta el abandono emocional por parte de su madre. Sin embargo, estos desafíos no lograron apagar la chispa de curiosidad y determinación que ya comenzaba a brillar en él. Su infancia en Woolsthorpe, aunque solitaria y difícil, sentó las bases para el desarrollo de una de las mentes más brillantes de la historia. En la siguiente parte, exploraremos su educación temprana, desde sus años en la King's School en Grantham hasta su ingreso al Trinity College de Cambridge, donde comenzaría a florecer su genio científico. Sus años en la King's School y su interés por los mecanismos. Isaac Newton asistió a la King's School en Grantham, donde mostró una inclinación temprana hacia los estudios y una fascinación por la mecánica. Durante este periodo, pasó largas horas construyendo modelos de máquinas y artefactos, como relojes de agua y molinos de viento en miniatura. Aunque no destacó inicialmente en sus estudios, su curiosidad y dedicación pronto comenzaron a diferenciarlo de sus compañeros. Newton se mudó a Grantham para vivir con un boticario local llamado Clark, lo que le permitió acceder a libros y materiales que expandieron su conocimiento. Fue allí donde desarrolló un interés en la química y empezó a experimentar con diferentes compuestos. Esta combinación de práctica y teoría sentó las bases para su enfoque científico posterior. El fracaso como agricultor y su regreso a los estudios. Después de la muerte de su padrastro, Newton fue retirado temporalmente de la escuela por su madre, Hannah Iskog, quien deseaba que se hiciera cargo de la granja familiar en Woolsthorpe. Sin embargo, Newton no mostró ningún interés en las labores agrícolas y, según algunos relatos, era completamente incapaz de manejar las responsabilidades del campo. Pasaba más tiempo leyendo y realizando experimentos que atendiendo los negocios familiares. Ante la insistencia de su tío William Iskog, quien reconoció el potencial académico de Newton, su madre finalmente permitió que regresara a la escuela y continuara sus estudios. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, asegurando que no quedara atrapado en una vida rural que habría limitado su genio. Su ingreso al Trinity College de Cambridge. En 1661, con el apoyo de su tío, Newton ingresó al Trinity College de Cambridge como sizar, un estudiante que recibía apoyo financiero a cambio de realizar tareas menores para sus compañeros más adinerados. Aunque sus primeros años en Cambridge estuvieron marcados por un plan de estudios tradicional enfocado en Aristóteles, Newton mostró un creciente interés en las nuevas ideas científicas y filosóficas de pensadores como René Descartes, Galileo Galilei y Johannes Kepler. Newton pronto comenzó a desarrollar sus propias ideas y a trabajar en problemas matemáticos avanzados, mientras llevaba una vida solitaria y dedicada al estudio. Durante este tiempo, empezó a tomar notas en un cuaderno titulado Quaestiones Quaedam Philosophicae, donde reflexionaba sobre temas que iban desde la naturaleza de la luz hasta la mecánica celeste. Este cuaderno es considerado el germen de muchas de sus teorías revolucionarias. El cierre de Cambridge debido a la peste y su retiro a Woolsthorpe. En 1665, Inglaterra vivió uno de los episodios más devastadores de su historia, la Gran Plaga de Londres, una epidemia de peste bubónica que paralizó gran parte del país. En un intento por frenar la propagación de la enfermedad, la Universidad de Cambridge cerró sus puertas, dejando a sus estudiantes en un limbo académico. Isaac Newton, entonces un joven de 22 años que apenas comenzaba a destacar por su brillantez, se vio obligado a regresar a su hogar familiar en Woolsthorpe, una pequeña aldea rural en Lincolnshire. Aunque para muchos este retiro forzado habría significado un estancamiento en sus estudios, para Newton fue una oportunidad única. La tranquilidad de Woolsthorpe, lejos del bullicio de Cambridge y las amenazas de la peste, le permitió concentrarse en sus pensamientos y experimentos sin interrupciones. Sin laboratorios ni bibliotecas al alcance, Newton recurrió a su mente inquieta, sus cuadernos y los recursos rudimentarios que tenía en su hogar. Fue en este periodo de aislamiento cuando su genio floreció de manera excepcional, convirtiendo el aparente infortunio en una de las etapas más fructíferas de su vida. Los fundamentos del cálculo y la teoría de la gravitación. Uno de los avances más destacados durante este periodo fue el desarrollo de las bases del cálculo, una rama de las matemáticas que revolucionaría el entendimiento de los cambios y el movimiento. Newton denominó a su método fluxiones y utilizó este enfoque para resolver problemas que hasta entonces parecían imposibles.
Aunque no publicaría sus hallazgos de inmediato, una decisión que le traería conflictos con otros matemáticos, como Leibniz, años más tarde, su trabajo en cálculo se convertiría en un pilar fundamental para la física y las matemáticas modernas. En paralelo, Newton comenzó a trabajar en una idea que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo, la gravitación universal. Según la famosa y, quizás, algo embellecida anécdota, mientras descansaba bajo un manzano en el jardín de su casa en Woolsthorpe, vio caer una manzana al suelo. Este simple evento lo llevó a preguntarse si la misma fuerza que atrae objetos hacia la Tierra también podría ser responsable de mantener a la Luna en órbita. Aunque esta historia de la manzana ha sido objeto de debates, lo que es indiscutible es que Newton usó este tiempo para desarrollar una de las teorías más fundamentales de la ciencia. Newton no solo reflexionó sobre el movimiento de los objetos en la Tierra, sino que extendió su razonamiento al cosmos, conectando fenómenos que hasta entonces se consideraban separados. La idea de que una misma fuerza pudiera gobernar tanto la caída de una manzana como el movimiento de los planetas fue revolucionaria, desafiando siglos de pensamiento aristotélico y cimentando los fundamentos de la física moderna. Experimentos con la luz y los prismas. Durante su estancia en Woolsthorpe, Newton también se dedicó al estudio de la óptica, un campo que lo fascinaba profundamente. Usando herramientas básicas y prismas de vidrio, llevó a cabo una serie de experimentos que lo llevaron a descubrir que la luz blanca no era pura, como se creía entonces, sino que estaba compuesta por un espectro de colores. Al pasar la luz solar a través de un prisma, observó cómo se descomponía en los colores del arco iris, un fenómeno que repetidamente analizó para asegurarse de sus conclusiones. Newton no se limitó a observar, llevó a cabo experimentos controlados en los que volvía a recomponer la luz usando otro prisma, demostrando que los colores no eran un producto del vidrio, sino una propiedad inherente de la luz misma. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la óptica y sentó las bases para una nueva comprensión de cómo percibimos el mundo. Además, sus métodos rigurosos, basados en la observación y la experimentación, se convirtieron en un modelo para el método científico. En su tiempo libre, y sin recursos elaborados, Newton ideó formas de bloquear la luz para analizar su comportamiento, cerrando cuidadosamente ventanas y utilizando pequeñas aberturas para controlar su dirección. Incluso llegó a dañar temporalmente su vista al observar directamente los efectos de la luz en el ojo, mostrando su dedicación casi obsesiva al descubrimiento científico. Reflexiones filosóficas y desarrollo personal. El aislamiento en Woolsthorpe no solo permitió a Newton avanzar en sus estudios científicos, sino que también le dio tiempo para reflexionar sobre cuestiones filosóficas y existenciales. En sus cuadernos, comenzó a anotar pensamientos que conectaban la ciencia con la filosofía natural y la teología, mostrando su creencia de que el universo era una obra divina regida por leyes racionales. Estas ideas influirían profundamente en su trabajo posterior y en su visión del papel de la ciencia como una herramienta para revelar los misterios de la creación. Newton también era conocido por su introversión y su capacidad para concentrarse intensamente en sus proyectos. En Woolsthorpe, lejos de las distracciones sociales, cultivó una autodisciplina extraordinaria que le permitió desarrollar ideas que otros habrían considerado inalcanzables. Sus largas horas de trabajo, su meticulosidad y su capacidad para cuestionar las suposiciones establecidas fueron rasgos clave que definieron esta etapa de su vida. Un periodo decisivo en la historia de la ciencia. Cuando Newton regresó a Cambridge en 1667, la persona que entró en las puertas de la universidad no era la misma que había salido 2 años antes. Había pasado de ser un estudiante prometedor a un científico con ideas que transformarían la comprensión humana del mundo. Sin embargo, muchas de sus teorías permanecían como notas personales y no serían compartidas con la comunidad científica hasta años después. El año milagroso de Newton en Woolsthorpe no fue simplemente un periodo de descubrimientos científicos, fue un momento de transformación personal y profesional que consolidó su lugar como una de las mentes más grandes de la historia. Este periodo demostró cómo incluso en tiempos de adversidad, la determinación y la curiosidad pueden llevar a logros extraordinarios. Su nombramiento como profesor lucasiano de matemáticas. Tras su regreso a Cambridge en 1667, Newton fue rápidamente reconocido por su brillantez. En 1669,
A la temprana edad de 26 años, fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas, uno de los puestos académicos más prestigiosos de la universidad, quizás, del mundo académico en general. Este cargo no solo le otorgó una posición de influencia, sino también la libertad de dedicarse completamente a sus investigaciones científicas y matemáticas. Era un puesto vitalicio que garantizaba estabilidad, algo que Newton, con su carácter reservado, apreciaba profundamente. Su nombramiento fue posible gracias a su mentor y defensor Isaac Barrow, quien había sido el primer ocupante del cargo y recomendó a Newton como su sucesor. Aunque Newton aún era relativamente desconocido fuera de Cambridge, Barrow reconoció el talento sin precedentes del joven matemático y científico. Este apoyo temprano fue clave para que Newton tuviera acceso a los recursos y la plataforma necesarios para desarrollar y publicar sus ideas revolucionarias. Las primeras publicaciones y su reconocimiento en la Royal Society. En su nuevo cargo, Newton comenzó a compartir algunos de sus descubrimientos con la comunidad académica, aunque lo hizo de manera limitada. En 1672, envió su primer artículo científico a la Royal Society, titulado Nueva teoría acerca de la luz y los colores. En este documento, Newton detalló sus experimentos con prismas y defendió la idea de que la luz blanca estaba compuesta por un espectro de colores. Este trabajo causó sensación entre sus colegas científicos, pero también provocó debates y críticas. Su relación con la Royal Society, aunque inicialmente prometedora, fue agridulce. Aunque muchos reconocieron su genio, Newton era un hombre extremadamente sensible a las críticas, lo que lo llevó a mantener en secreto gran parte de sus descubrimientos durante años. Su renuencia a publicar y debatir sus ideas era una combinación de perfeccionismo, inseguridad y su personalidad reservada, que prefería el aislamiento a la controversia pública. La rivalidad con Robert Hooke y otros científicos. La publicación de sus teorías sobre la luz y los colores marcó el inicio de una tensa rivalidad con Robert Hooke, un influyente miembro de la Royal Society y un científico destacado en su propio derecho. Hooke criticó el trabajo de Newton, proponiendo que los colores eran causados por la interacción de la luz con la materia, en lugar de ser una propiedad inherente de la luz misma. Este desacuerdo inicial se convirtió en una disputa amarga que duraría años y que afectaría profundamente a Newton. Hooke no fue el único con quien Newton tuvo conflictos. Su perfeccionismo y su incapacidad para aceptar las críticas constructivas lo llevaron a enfrentarse con otros miembros de la comunidad científica. Aunque estos conflictos podrían haber paralizado a otros, Newton los utilizó como combustible para perfeccionar aún más sus teorías y demostrar la solidez de su trabajo. El inicio de sus trabajos más importantes. Durante este periodo, Newton también comenzó a trabajar en algunos de los proyectos que definirían su legado. Continuó desarrollando su teoría de la gravitación universal, basándose en las ideas que había comenzado a formular en Boolsthorpe. Asimismo, comenzó a dar forma a lo que eventualmente se convertiría en su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, conocida simplemente como los Principia. Aunque aún no había publicado los Principia, Newton ya estaba estableciendo las bases matemáticas y físicas que revolucionarían el mundo. En sus clases como profesor lucasiano, rara vez seguía el currículo tradicional, en cambio, utilizaba las sesiones para explorar ideas avanzadas y conceptos innovadores que muchas veces estaban más allá de la comprensión de sus estudiantes. Este enfoque lo aisló aún más socialmente, pero también subrayó su compromiso con el avance del conocimiento. Problemas personales y su relación con Cambridge. A pesar de su éxito profesional, Newton seguía siendo una figura solitaria en Cambridge. Su carácter introvertido y su obsesión por el trabajo lo alejaban de la vida social universitaria. Aunque tenía colegas que lo respetaban profundamente, no cultivó amistades cercanas. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, escribiendo, experimentando y reflexionando. Además, Newton enfrentaba problemas de salud, probablemente exacerbados por su estilo de vida ascético y sus largos periodos de trabajo sin descanso. Algunos historiadores han especulado que sufría de episodios depresivos o incluso de trastornos de ansiedad, lo que explicaría su reclusión y su sensibilidad extrema a las críticas. Su consolidación como un gigante científico.
A pesar de estos desafíos personales, Newton estaba en camino de consolidarse como una de las mentes más influyentes de su tiempo. Sus ideas comenzaban a filtrarse fuera de los círculos académicos de Cambridge, ganando reconocimiento en toda Inglaterra y más allá. La combinación de su nombramiento como profesor lucasiano, sus contribuciones a la Royal Society y sus avances en matemáticas, óptica y física lo establecieron como una figura central en la revolución científica del siglo XVII. La redacción y publicación de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En 1684, Edmond Halley, un astrónomo y matemático destacado, visitó a Newton en Cambridge para discutir un problema crucial en la astronomía de la época: la naturaleza de las órbitas planetarias. Halley planteó una pregunta directa: ¿qué forma tendría la trayectoria de un planeta si éste estuviera influenciado por una fuerza gravitatoria que disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia? Sin dudar, Newton respondió: sería una elipse. Intrigado, Halley le pidió pruebas de su afirmación. Newton confesó que ya había realizado los cálculos, pero que no podía encontrarlos entre sus papeles. Este encuentro marcó el inicio de lo que sería uno de los textos más importantes en la historia de la ciencia. Halley persuadió a Newton de que desarrollara sus ideas y, más aún, financió personalmente la publicación de su obra, ya que la Royal Society enfrentaba problemas económicos en ese momento. Así nació Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, conocido simplemente como los Principia, publicado en 1687. Este libro monumental no solo sintetizó décadas de trabajo científico, sino que también estableció las leyes fundamentales que rigen el movimiento y la gravitación universal. Las tres leyes del movimiento. El corazón de los Principia reside en las tres leyes del movimiento, que sirvieron como base para la física clásica durante los siglos siguientes. Estas leyes no solo explicaban el movimiento de los objetos en la Tierra, sino también el comportamiento de los cuerpos celestes. Con estas leyes, Newton unificó la mecánica terrestre y celestial, demostrando que los mismos principios físicos aplican en todo el universo. Primera ley, ley de la inercia: un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, F igual a ma F igual a ma F igual a ma. Tercera ley, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Estas leyes revolucionaron la forma en que los científicos entendían el movimiento, proporcionando una base matemática sólida para explicar fenómenos que antes eran considerados misteriosos o desconectados. La ley de la gravitación universal. Uno de los logros más célebres de los Principia fue la formulación de la ley de la gravitación universal. Newton postuló que todos los objetos con masa ejercen una fuerza de atracción entre sí, y que esta fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. F igual a gm1m2r2 F igual a g barra inversa frac m-1m-2 dr acento circunflejo 2 F igual a gr2m1m2. Donde FFF es la fuerza gravitatoria, GGG es la constante de gravitación universal, M1m-1m1 y M2m-2m2 son las masas de los objetos, y RRR es la distancia entre sus centros. Esta ecuación simple pero poderosa permitió a los científicos calcular con precisión la órbita de los planetas, el comportamiento de las mareas y muchos otros fenómenos naturales. El impacto inmediato de los Principia. La publicación de los Principia marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Newton no solo resolvió problemas fundamentales de su tiempo, sino que también proporcionó una metodología matemática que inspiraría generaciones de científicos. Su capacidad para combinar observaciones empíricas con razonamientos abstractos estableció un nuevo estándar para el método científico. El libro fue recibido con entusiasmo por la comunidad científica, aunque su complejidad matemática limitó su comprensión a un grupo selecto de lectores. Sin embargo, figuras influyentes como Halley y otros miembros de la Royal Society se aseguraron de que las ideas de Newton se difundieran ampliamente. Pronto, los Principia se convirtieron en el texto de referencia para la física y la astronomía en Europa.
Controversias y rivalidades asociadas con los Principia. A pesar de su éxito, la publicación de los Principia no estuvo exenta de conflictos. La relación de Newton con Robert Hooke, que ya era tensa, se deterioró aún más cuando Hooke afirmó que Newton le había robado la idea de la gravitación. Aunque no hay pruebas sólidas de que Hooke contribuyera significativamente a esta teoría, su insistencia y críticas enfurecieron a Newton, quien, según algunos relatos, intentó minimizar el legado de Hooke omitiendo su nombre en futuras ediciones de los Principia. Otro conflicto notable surgió con Gottfried Wilhelm Leibniz, el matemático alemán con quien Newton compartía el mérito del desarrollo del cálculo. Aunque esta disputa no alcanzó su punto álgido hasta años después, las tensiones comenzaron a gestarse en este periodo, reflejando la personalidad competitiva y a menudo combativa de Newton. El impacto filosófico de los Principia. Más allá de la ciencia, los Principia tuvieron un profundo impacto en la filosofía. Newton no solo presentó un universo gobernado por leyes matemáticas precisas, sino que también insinuó que estas leyes eran una manifestación del orden divino. Aunque era profundamente religioso, Newton evitó explicaciones sobrenaturales en su trabajo científico, lo que marcó un cambio hacia un enfoque más secular en la comprensión del mundo natural. Esta separación entre la ciencia y la religión influyó en el pensamiento ilustrado y preparó el terreno para el desarrollo de la modernidad. Un legado eterno. Los Principia no solo consolidaron a Newton como una de las figuras más importantes en la historia de la ciencia, sino que también establecieron las bases para las revoluciones científicas que vendrían después. Sin ellos, el trabajo de figuras como James Clerk Maxwell, Albert Einstein y otros gigantes de la física moderna habría sido inconcebible. Una personalidad introvertida y enigmática. Isaac Newton fue un hombre de contrastes. Aunque su intelecto lo convirtió en una figura destacada en el ámbito científico, su vida personal fue un enigma. Newton era profundamente introvertido, reservado y a menudo desconfiado de quienes lo rodeaban. Prefería la soledad de sus estudios a las reuniones sociales, y su naturaleza aislada lo mantuvo al margen de la vida pública, incluso cuando su fama creció. Algunos contemporáneos describieron su carácter como austero y melancólico, lo que podría estar relacionado con los traumas tempranos de su infancia. No era un hombre que buscara compañía, de hecho, durante toda su vida se mantuvo célibe y no se le conoce ninguna relación romántica. Este hecho ha llevado a muchos historiadores a especular sobre su orientación sexual, su posible asexualidad o si simplemente consideraba que las relaciones personales interferirían con su búsqueda de conocimiento. Newton mismo nunca abordó estas cuestiones, lo que ha perpetuado el misterio en torno a su vida privada. Dedicación al estudio, una obsesión que definió su vida. Newton dedicó casi toda su energía a su trabajo, mostrando una disciplina casi sobrehumana. Era conocido por su capacidad para concentrarse durante largos periodos, a menudo olvidando comer o dormir mientras trabajaba en un problema. Esta obsesión por el estudio y el descubrimiento lo llevó a alcanzar logros extraordinarios, pero también lo aisló aún más del mundo exterior. En sus años como estudiante en Cambridge y más tarde como profesor, Newton adoptó un estilo de vida monástico. Apenas salía de su habitación, que estaba abarrotada de libros, notas y herramientas científicas. Sus contemporáneos notaron que podía pasar días enteros sin hablar con nadie, enfocado únicamente en sus experimentos y cálculos. Esta dedicación extrema, aunque admirada, también lo llevó al borde de la extenuación mental en varias ocasiones. Conflictos personales y rivalidades. Aunque evitaba las interacciones sociales, cuando se enfrentaba a otros, Newton podía ser despiadado. Era extremadamente sensible a las críticas y a menudo interpretaba las opiniones contrarias como ataques personales. Su rivalidad con Robert Hooke, por ejemplo, fue legendaria. Newton lo consideraba un obstáculo para el reconocimiento de sus ideas, lo que provocó tensiones prolongadas en la Royal Society. Del mismo modo, su conflicto con Gottfried Wilhelm Leibniz sobre la invención del cálculo marcó uno de los episodios más amargos de su vida. Newton lideró una campaña para desacreditar a Leibniz, acusándolo de plagio, lo que resultó en una ruptura definitiva entre ambos. Estos conflictos muestran un lado de Newton que contrasta con su genio, su incapacidad para manejar las diferencias personales sin recurrir a la confrontación.
Rutinas diarias, un equilibrio entre el caos y la disciplina. La rutina diaria de Newton reflejaba su obsesión por el conocimiento. Solía levantarse temprano, aunque a veces trabajaba hasta altas horas de la noche y dormía pocas horas. Dividía su tiempo entre experimentos, lecturas y escritura. A pesar de su desorganización aparente, siempre parecía tener un control absoluto sobre sus investigaciones. Curiosamente, Newton también llevaba un diario donde anotaba no solo descubrimientos científicos, sino también pensamientos personales, reflexiones filosóficas e incluso pecados que creía haber cometido. Este hábito refleja su faceta introspectiva y su deseo de analizar tanto el mundo externo como su propio ser. Rumores y especulaciones. ¿Afectó su salud mental su genio? A lo largo de su vida, hubo momentos en los que el comportamiento de Newton se volvió errático, lo que ha llevado a algunos historiadores a sugerir que pudo haber sufrido episodios de problemas de salud mental. En 1693, atravesó lo que muchos describen como una crisis nerviosa. Durante este periodo, escribió cartas incoherentes a sus amigos y mostró un comportamiento paranoico. Algunos creen que esto pudo deberse al agotamiento extremo, mientras que otros sugieren que podría haber estado relacionado con la exposición prolongada al mercurio, un metal tóxico que utilizaba en sus experimentos alquímicos. Aunque Newton se recuperó y continuó trabajando hasta el final de su vida, estos episodios han sido objeto de especulación durante siglos. ¿Fue su brillantez intelectual una bendición que vino acompañada de un alto costo personal? Relación con la religión. Un hombre de fe y dudas. Newton era profundamente religioso, aunque su relación con la fe era compleja. Rechazaba muchas doctrinas establecidas de la Iglesia anglicana y mantenía creencias heterodoxas que lo llevaron a estudiar teología en secreto. Su interés por los textos bíblicos fue tan intenso como su pasión por la ciencia, y creía firmemente que los principios divinos se manifestaban en el orden del universo. Sin embargo, esta faceta de su vida permaneció oculta en gran medida, ya que expresar tales ideas públicamente podría haber puesto en peligro su posición en la academia y en la sociedad. Un hombre solitario, pero no olvidado. En su vejez, Newton vivió en Londres como una figura respetada y reverenciada, pero seguía siendo un hombre solitario. Aunque era presidente de la Royal Society y un funcionario de alto rango en la Royal Mint, no buscó establecer conexiones profundas con las personas que lo rodeaban. Su aislamiento personal, combinado con su impacto universal en la ciencia, lo convierte en una figura paradójica, un hombre cuya mente estaba conectada con el cosmos, pero cuyo corazón permanecía distante del mundo. Una pasión secreta, la alquimia como ciencia y misticismo. Aunque Isaac Newton es reconocido como una de las figuras más importantes en la historia de la ciencia, pocos saben que dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia. En el siglo XVII, la alquimia no era solo una búsqueda de la transmutación de los metales, sino también una mezcla de ciencia, filosofía y misticismo. Newton consideraba la alquimia como un medio para entender los secretos de la naturaleza y, posiblemente, alcanzar el conocimiento divino. Pasó incontables noches estudiando manuscritos alquímicos, muchos de los cuales eran difíciles de interpretar debido a su lenguaje simbólico y codificado. Newton creía que la alquimia contenía verdades universales ocultas que podían ser reveladas a través de la experimentación y la reflexión. A menudo copiaba, traducía y reinterpretaba textos de autores alquimistas como George Starkey y Michael Maher, y acumuló una extensa colección de manuscritos alquímicos, que hoy forman una parte importante de su legado menos conocido. La búsqueda de la piedra filosofal. Entre las metas más ambiciosas de Newton estaba la búsqueda de la piedra filosofal, un objeto mítico que, según se creía, podía transmutar metales básicos en oro y otorgar la inmortalidad. Aunque estas ideas pueden parecer fantasiosas desde una perspectiva moderna, en la época de Newton eran consideradas dignas de estudio. Para Newton, la piedra filosofal no solo era un símbolo de perfección material, sino también espiritual, y su búsqueda representaba un esfuerzo por comprender las leyes fundamentales del universo. Newton realizó experimentos químicos detallados en su laboratorio, tratando de desentrañar los secretos de la transmutación. Aunque no logró producir oro ni descubrir la piedra filosofal, estos experimentos reflejan su enfoque metódico y su inquebrantable curiosidad. La influencia de la alquimia en su pensamiento científico.
Algunos historiadores sugieren que la alquimia influyó directamente en los descubrimientos científicos de Newton. Su estudio de las reacciones químicas y los procesos de transformación pudo haberlo ayudado a desarrollar ideas sobre la conservación de la masa y las interacciones entre las partículas, conceptos que más tarde informarían su trabajo en física y matemáticas. Incluso su famosa idea de la gravitación universal podría haber sido inspirada, en parte, por su comprensión alquímica de las fuerzas invisibles que actúan a distancia. La conexión con la Biblia y los códigos secretos. Además de la alquimia, Newton también dedicó una cantidad considerable de tiempo al estudio de la Biblia, en busca de códigos ocultos que pudieran revelar los secretos del futuro y el propósito divino del universo. Creía que las escrituras contenían un conocimiento cifrado que podía ser descifrado mediante cálculos matemáticos y análisis meticulosos. En sus escritos, especuló sobre el fin del mundo y sugirió que el apocalipsis podría ocurrir alrededor del año 2060, basándose en sus interpretaciones de los textos bíblicos. Este interés por los códigos secretos y las profecías muestra otro aspecto de la mente de Newton, su convicción de que la razón y la revelación podían coexistir y complementarse. Para él, la ciencia y la religión no eran opuestas, sino diferentes formas de explorar las verdades universales. La controversia de sus manuscritos alquímicos. Durante siglos, el trabajo alquímico de Newton permaneció en gran medida desconocido. Después de su muerte, muchos de sus manuscritos sobre alquimia y religión fueron considerados demasiado controvertidos y fueron vendidos a coleccionistas privados. En 1936, una parte significativa de estos documentos salió a la luz cuando fueron subastados por Sotheby's. Este descubrimiento reveló la profundidad de su compromiso con la alquimia y desató un renovado interés en esta faceta de su vida. Hoy en día, los estudiosos debaten si Newton veía la alquimia como un camino espiritual o si simplemente la consideraba una ciencia temprana que complementaba su trabajo en física y matemáticas. Lo que está claro es que, para Newton, no había límites entre las diferentes formas de conocimiento. La exposición al mercurio y sus posibles efectos. Uno de los aspectos más intrigantes de los estudios alquímicos de Newton es la posibilidad de que su trabajo con materiales tóxicos, como el mercurio, haya afectado su salud. Los análisis modernos de algunos de sus cabellos han revelado niveles extremadamente altos de mercurio, lo que podría explicar ciertos episodios de comportamiento errático y posibles problemas de salud mental en su vida. El mercurio era un componente común en los experimentos alquímicos, y Newton lo utilizó ampliamente en sus investigaciones. Aunque no se sabía en su tiempo, hoy sabemos que la exposición prolongada al mercurio puede causar síntomas como paranoia, irritabilidad y temblores. Es posible que el genio de Newton haya sido moldeado, en parte, por los riesgos que asumió en su búsqueda del conocimiento. La línea entre ciencia y misticismo. El interés de Newton por la alquimia y el ocultismo no debe ser visto como una contradicción, sino como un reflejo de la mentalidad de su época. En el siglo XVII, la línea entre la ciencia y el misticismo era difusa, y muchos grandes pensadores exploraron ambos campos simultáneamente. Newton, con su capacidad para ver conexiones profundas entre diferentes áreas del conocimiento, es un ejemplo perfecto de esta intersección. Legado oculto. La influencia de la alquimia en la cultura moderna. Aunque sus logros científicos eclipsaron su trabajo alquímico, la fascinación de Newton por el ocultismo ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y artistas a lo largo de los siglos. Su imagen como un genio místico y obsesivo ha sido retratada en novelas, películas y series, alimentando el mito de que incluso los más grandes científicos pueden tener secretos ocultos.